Iniciamos esta sesión. Bueno, verificado. Bien. Bueno, muy buenos días. Iniciamos esta sesión de comisión saludando primeramente a quienes son integrantes permanentes de la comisión. Senador Saavedra, senador Osandón, senador Durana. También a quienes se han sumado, entiendo está el diputado de la carrera, bienvenido diputado a esta sesión de comisión. También a los representantes del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, particularmente a Virginia Vargas, quien es la coordinadora legislativa desde el Ministerio. Y también tenemos, me dicen aquí, al diputado Sandoval, pero no lo veo, parece. Seguramente se va a sumar en un ratito más, perdón, al senador David Sandoval. Bien, como siempre lo hacemos, saludar también a los asesores y darle la palabra, antes de iniciar los puntos de la tabla, a nuestro secretario por si tenemos algo de cuenta. Gracias, presidente. Sí, corresponde informar a la comisión de una comunicación del ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Nicolás Grau, por la cual se excusa de asistir a la sesión de hoy, puesto que fue citado con anterioridad al Comité Interministerial de Respuesta Pandémica y que en su representación asiste la coordinadora legislativa, presenta acá con nosotros la señora Virginia Vargas. Perdón, Rivas. Sí, tengo Virginia Vargas. Sí, perdón, Virginia. También fue invitado a la sesión de hoy el vicepresidente ejecutivo de Corfo, el señor José Miguel Benavente, quien también se excusa de asistir a la sesión por encontrarse en comisión de servicio en el extranjero. Y también por motivo de agenda no fue posible coordinar a algún funcionario que lo representara en esta sesión. No viene nadie. Y finalmente hay una solicitud del presidente de la Asociación Nacional de Pesca Recreativa, Asociación Gremial, el señor Paolo Silva, quien solicita a los senadores integrantes de la Comisión de Economía que puedan asistir a la sesión de la Comisión de Pesca citada para mañana miércoles 9 de agosto de 11:30 a 13 horas, que aborda en el segundo lugar de la tabla el análisis de la situación de la pesca recreativa con motivo de las medidas adoptadas por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Él plantea que hay problemas sociales, económicos generados por la actividad turística relacionada a la pesca recreativa y a quienes dependen de esta. Eso es todo, presidente. Muy bien. ¿Hay alguna observación en la cuenta? ¿Puntos varios? Ya. Yo solo lamentar la no concurrencia del director o el presidente, en este caso, de Corfo. Nos habría interesado mucho, dado que, bueno, desde hace un tiempo incluso yo misma me pidieron una entrevista a propósito de la ejecución presupuestaria en Corfo. A nosotros nos parece de sumo relevante, por tanto que está la coordinadora legislativa del Ministerio, la observación que hacíamos. Efectivamente, uno de los puntos prioritarios, más aún hoy día con lo señalado por el propio presidente de la República a partir de lo que han sido, ¿cierto?, los anuncios a propósito del pacto fiscal, en donde obviamente muchas de esas medidas están orientadas a la reactivación económica. Entonces, dado que Corfo recibe una cantidad importante de millones a propósito de la explotación del litio, el royalty, al final del día lo que nos interesa es saber por qué y a qué se debe esa baja ejecución presupuestaria, que nada contribuye ni se condice efectivamente con las medidas que hoy día necesitamos para poder tener efectivamente una reactivación económica. Entonces era importante, además aún cuando estamos a puertas ya de empezar a discutir el presupuesto 2024, en donde quisiéramos además proponerle y invitarle al ministro para que nos pueda contar qué pasa con el resto de los servicios dependientes de la cartera y cómo va la ejecución presupuestaria. Yo creo que hoy día la observancia no solo al final del día de lo que son las propuestas, sino cómo ha sido la gestión, cómo repercute aquello y cómo impacta efectivamente en la economía, para nosotros es sumamente relevante. Sin perjuicio de eso, quisiéramos
A lo mejor, no sé si Virginia puede dar alguna nota, y dado que la convocatoria desde ayer estaba justamente, y bueno, lamentar que en este caso Corfo no esté presente con ninguno de sus altas autoridades. A mí me parece lamentable, pero esperamos, no sé, a la próxima sesión a ver si podemos tener algo o alguien. Y por cierto, y el otro punto que quiero también marcar tiene que ver con el tiempo que se nos solicitó a propósito de las indicaciones o la mirada que hay sobre el pago a 30 días, o llamado así. Sabemos que el tenor literal, digamos, del título del proyecto no es ese, pero quisiera preguntarle en qué vamos, porque ha pasado bastante tiempo y creemos que eso es también muy importante, y para efectos nuestros de coordinación, cómo sigue esa tramitación y cuándo van a estar presentes aquellas observaciones o indicaciones desde el Ejecutivo. Esos dos puntos para luego entrar de lleno en estos proyectos que hemos puesto en tabla. Virginia, tiene la palabra. Muchas gracias, senadora Carvajal, por su intermedio. Bueno, primero que nada, saludar a todos los senadores de la comisión. Por su intermedio, quisiera referirme a los dos puntos que usted ha señalado. En primer lugar, respecto... ¿Sí? Dígame. Senadora Sandón. Sí, gracias. Es que yo le pedí si podíamos cambiar el orden de la tabla porque el diputado pidió, porque tiene que irse. Entonces, ¿por qué no le da la palabra al diputado? Terminemos ese tema y seguimos con usted, que se va a quedar. Perfecto. Gracias. ¿Sobre qué tema? ¿No le molesta? Sí, le molesta. No, de ninguna forma, por favor. Entonces, dejamos planteadas las preguntas, le damos, efectivamente, cambiamos el orden de la tabla y así escuchamos al diputado de la carrera en relación al proyecto número 2, dice en segundo lugar de la tabla, que está en segundo trámite constitucional, que modifica el Código de Comercio para ampliar el plazo de inscripción y publicación del respectivo extracto de constitución de sociedades por acciones. Está contenido este proyecto de ley en el boletín número 14872-03. Entiendo que el diputado de la carrera es uno de los autores, así que bueno, le saludamos, diputado, y le damos, por cierto, la palabra. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias al diputado Osandón por el gesto de colocarnos primero la tabla. Bueno, este es un proyecto bastante simple que no tuvo votos en contra en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, y lo que pretende es eliminar las trabas para el emprendimiento, porque hay una injusticia o una arbitrariedad o una diferencia que entre las demás sociedades y la sociedad por acciones. Todas las demás sociedades pueden inscribirse, registrarse e inscribirse dentro de 60 días, y la sociedad por acciones solo puede hacerlo en un mes. Pero como hay meses de 28 días, 29 días, 30 días, 31 días, genera confusión y impide el rápido emprendimiento, porque si se inscribe en 29 días y el mes duraba 28 días, se anula todo el proceso y tienen que partir de nuevo. Entonces lo que hace es igualar el régimen que tienen todo el resto de las sociedades en Chile con las sociedades por acciones, para que ellas puedan inscribirse en 60 días y así no caer en este problema legal que generó la ley inicial, que decía 30 días. Y como los meses, ya repetí, hay meses que tienen distinta cantidad de días, eso generaba un obstáculo y impedía y anulaba la solicitud de inscripción, retrasando el emprendimiento. Eso es el proyecto, es un proyecto, un artículo único muy simple, y que, como digo, en la Comisión de Economía solo tuvo 2 abstenciones y votaron a favor transversalmente todos los diputados de la Comisión. Muchas gracias. Bueno, sería interesante, bueno, ofrezco la palabra respecto a este tema y senadora Sandón. Sí, es que nosotros lo habíamos visto, bueno, o sea, y en el fondo es de toda lógica lo que están planteando. Creo que es bastante simple y perfectamente podríamos votarlo, porque todas las personas que yo le pregunté, por lo menos, decían que era cierto, que aquí había una excepción discriminatoria. Entonces esto no traía nada más que beneficios. Entonces sí, así podríamos votarlo. Sí, no sé si hay otra intervención. Sí, no, preguntarle al Ministerio. Sí, no, por supuesto, que siempre tenemos a la vista. No, siempre mi tenemos a la gobierno, vista, sí. por supuesto, la opinión de nuestros No como senadores, tú que te para bajaste luego darle antes. la palabra al ¿Te acuerdas Ejecutivo. cuando había un señor Piñera de presidente? Y básicamente, tal vez si ¿Qué nos viste? pudiera ilustrar, Virginia, a nombre del Ministerio,
cuáles fueron las observaciones y si tenemos antecedentes a propósito por qué se hizo esta distinción, que es importante también saberlo. ¿En qué radicó justamente la historia de la ley? Me imagino que una ley bastante antigua, no sé si tan antigua, pero con modificaciones y todo, pero ¿a qué se debió esa diferenciación? Y segundo, ¿cuál es la opinión del Ejecutivo y el punto de discusión o a lo mejor la observación que hizo la Cámara de Diputados? Virginia tiene la palabra. Senadora, muchas gracias. Por su intermedio, quisiera confirmar lo que señala el diputado de la carrera. Este proyecto fue visto en la Cámara, en la Comisión de Economía de la Cámara, y efectivamente fue transversalmente acogido, en particular en lo que corresponde a las competencias del Ministerio de Economía. Respecto a este proyecto, nosotros informamos sobre si es que había una incompatibilidad en el texto del proyecto y la ley número 20.659, que es la que creó el sistema simplificado de de constitución de sociedades comerciales, lo que normalmente se conoce como empresa en un día. Bueno, revisados los antecedentes internamente en el Ministerio, nosotros pudimos corroborar que no existía una incompatibilidad entre el proyecto y este sistema, puesto que el sistema de, como se le dice coloquialmente, empresa en un día, no contempla los trámites de publicación en el Diario Oficial y de inscripción en el Registro de Comercio. Por lo tanto, no hay traslape entre ambas normas, y en ese sentido, desde el Ministerio de Economía considerábamos que el proyecto, digamos, en ese sentido no representaba una problemática. Más específicamente, respecto de la pregunta que usted me hace en relación a por qué en la normativa de las SPA se incluyó ese plazo que es más breve y en días, además, ese es un punto respecto al cual se refiere específicamente, o al menos la competencia radica más precisamente en el Ministerio de Justicia, y específicamente el Ministerio de Justicia respondió un oficio que le envió la Comisión de Economía de la Cámara. Entonces podríamos lo podría buscar en este momento a ver si se refieren a ese punto, pero sí me consta que el oficio que emitió el Ministerio de Justicia adicionalmente también estaba de acuerdo con el proyecto y no le veía reparos. Está súper claro y me parece que es de... Senador, si usted quiere presidir, me avisa, no hay problema, pero creo que aquí los espacios también tenemos todo el derecho a hablar y yo le pido que también seamos un poquito más pacientes y escuchemos las opiniones. ¿Tan impaciente que Me parece nunca vaya a ser presidente? súper importante avanzar justamente sobre las facilitaciones o facilidades que hay que dar a propósito de la reactivación económica y la fórmula que hay, más aún si contempla, entiendo, dentro de esta ampliación, la incorporación en el registro y las inscripciones obviamente adecuadas. Al igual como señalaba hace un minuto, no sé si pudiera igualmente hacernos llegar el informe que hizo Justicia, si lo pudiéramos tener a la vista, y desde luego, a propósito de no sé si el senador Bianchi irá a llegar, pero como no estábamos convocados para votar, requeriríamos la unanimidad para poder hacerlo y darle justo avance a esto. No sé si... yo sé que no está él, estamos los que estamos, digamos, pero como siempre llega un poquito tarde y nos apuramos, no sé si alguien o la secretaria se puede comunicar si va a venir o no, así hacemos justa causa en el sentido de que siempre cuando estamos todos convocamos una unanimidad y cambiamos la tabla, a efecto de los que no estaban, después no se sorprendan que hicimos esto. Pero ¿puede la secretaria, por favor? No. Sí, dicen que tienen camino. Entonces, mientras la asesora legislativa informa sobre eso, entonces... Ya, pero entonces yo le pido que le preguntemos, ¿de acuerdo? Le estoy pidiendo la palabra. Entonces, cuando llegue Bianchi, si llega Bianchi, para hacer un fair play, le pedimos la unanimidad y votamos.
Es lo que acabo de decir el Eso, senador. ya no, o sea, para que quede concreto. experiencia el senador que probablemente Sí, llegue. por supuesto. Entonces vamos a pedir, llegando él, pero Eso. lo que queremos acordar y someter a votación unánime, ya que no estamos convocados para votar, era justamente aprobar en general y en particular Sí, este sí, por proyecto. supuesto, está ¿Les bien, parece? sí. Mientras tanto, esperamos, ¿cierto?, que la asesora nos haga llegar el informe que viene de justicia para entender un poco la diferenciación, que creo que es relevante para la historia de la ley también, y para los que nos siguen. Y el cambio de plazo y cómo podemos, obviamente, conocer. Presidente, que nosotros analizamos los antecedentes de este proyecto y en la Cámara de Diputados, en el informe de la comisión respectiva, solo figura un oficio del señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo que plantea lo que señala acá la señora Virginia Rivas. No está esa constancia, tampoco figura dentro de los antecedentes del oficio del Ministerio de Justicia. Es posible que el oficio haya llegado después de que esto se votó, porque como estaba en fácil despacho, si no me equivoco, puede haber sido que por esa razón no se incorporara. Para ser honesta, yo tengo aquí el texto, pero en un Word que me enviaron internamente, entonces quisiera, si me dan... exponer dentro de lo que se pueda, Sí, obviamente, dar a conocer. sí, solamente quisiera dejar constancia de que preferiría que, si podemos tener un poquito más de tiempo para buscarlo en digamos, el PDF que fue enviado a la comisión, para que nos conste a todos que eso es el texto que fue enviado a la comisión. Ya, entonces, ¿les parece 10 minutos? Sí. Fantástico, esperamos 10 minutos. Vamos entonces, si les parece, al punto 1, mientras estamos a la expectativa del informe. Estamos viendo si viene bien. Sí. ¿Quién es el senador? No. Vaya nomás. ¿Qué senador? Bianchi. Pon ahí. ¿Viene entonces? No viene el senador Bianchi, dice que tenemos percance. No, el senador. Pero ahora o después. ¿Tenemos ¿Y Sandoval viene? No lo tengo en PDF, pero sí puedo señalar las conclusiones que hay aquí. ¿Les parece entonces? Escuchamos las conclusiones y sometemos a votación en general y en particular el proyecto. Bueno, el informe que emitió, que preparó el Ministerio de Justicia, señala que para la constitución de otro tipo de sociedades de capital y sociedades de responsabilidad limitada se dispone un plazo de 60 días. Hago la comparación de que en la normativa de SPA se establece que el plazo para la publicación y la inscripción es, como decía el diputado, de un mes. Entonces hay esta diferencia de plazo y además que en las SPA se habla de mes y normalmente se habla de días en las otras sociedades, que jurídicamente es relevante la distinción entre días y meses. Adicionalmente señalan que la naturaleza de las SPA, como fueron pensadas las sociedades por acciones, apuntan a otorgar mayor flexibilidad a las sociedades de capital previamente existentes y en ese sentido establecer un plazo de un mes lo que no es concordante con el plazo de un mes del artículo 426 del Código de Comercio. Señalan adicionalmente que si bien mediante la dictación de la ley número 19.499 se dispuso de un mecanismo para sanear eventuales vicios de nulidad en la constitución de las sociedades, ese procedimiento tiene costos asociados que son equivalentes a los que se irrogan en la constitución de una sociedad, lo que dificulta el acceso a los mismos, por lo que no se observa que desde el Ministerio de Justicia se haya señalado ningún impedimento o reparo respecto de este proyecto. Muy bien, nos queda muy claro. Agradecemos las observaciones. Por la premura tal vez no tenemos acceso al informe, pero dado que la asesora legislativa da fe, por cierto, de que no hay objeción respecto a uno de los ministerios intervinientes en el proceso y sobre todo en materia de plazo, como ella bien decía, no es lo mismo días que meses, distinciones muy importantes a propósito de la oportunidad, ¿cierto?, en materia no solo procesal, sino judicial en general. Por tanto, se habría acuerdo entonces para aprobar, votar en particular
y en general este proyecto. Entonces, habría acuerdo, ¿no? Unánime, perfecto. Entonces, le damos la palabra al secretario para que comience la votación. Senador Saavedra. Si va a justificar, por supuesto. No, sí. Mira, es un proyecto súper simple, pero que favorece la constitución de empresas y emprendedores al mismo tiempo que tomen el camino de poder desarrollar actividades comerciales, y mientras eso se favorezca con un mayor tiempo y permita que, por lo tanto, estas afloren en el mercado con consistencia y robustez jurídica, voto en general y en particular apruebo. Por ahora. Muy bien. Bueno. Senadora Sandón. Siguiendo lo que dice el senador Saavedra, yo apruebo y espero que esto no se pueda usar para las fundaciones, solo para esta SPA. Senador Durana. A favor. Presidenta. En el mismo sentido, agradecer la moción de los autores que han, de cierta manera, como se usa cotidianamente, compaginar los plazos a efecto de que pueda haber un término de tiempo adecuado que permitan inscripción y que no haya distinción en distintas constitución de sociedades. Me parece que avanza en el sentido correcto, que facilita, sobre todo en términos prácticos, porque seguramente los que llevan adelante el deber, ¿cierto?, como abogados y demás, en constituir, inscribir, etcétera, tienen que estarse fijando qué tipo de sociedad es, etcétera. Entonces creo que eso también hoy día agiliza y por supuesto que va en el sentido, como decíamos hace un rato, de reactivar, ojalá, el emprendimiento y el desarrollo económico. Así que felicitar a la autora y, por cierto, voto a favor de este proyecto. Aprobado en general y en particular por unanimidad de los senadores y senadoras presentes. Aprobado, entonces. Presidenta, entonces la comisión va a sugerir a la sala también seguir el mismo procedimiento. Así es, y le vamos a dar la palabra entonces al diputado que es autor también de este proyecto, el diputado de la carrera, para que haga uso de ella. Tiene la palabra, diputado. Muchas gracias, presidenta. Solo agradecer a la comisión, a todos sus integrantes, por el apoyo y al Ejecutivo también por haber estudiado a fondo. Ya lo habíamos conversado en la otra comisión. No quitarles más tiempo y desearles que tengan un día muy productivo. Muchas gracias. Muy bien, felicite de nuestra parte también a los autores y esperamos que tengamos pronto promulgada este proyecto de ley. Buen día, diputado de la carrera. Bien. Chao, que esté bien. Bueno, vamos entonces, como habíamos alterado el orden de la tabla, como se dice, el orden de los números, no altera el producto. Vamos al punto 1, que dice relación con un proyecto que viene de una moción parlamentaria, ¿cierto?, de hace un tiempo. Ahí le voy a pedir la relación a nuestro secretario, que regula la instalación y el funcionamiento de los juegos infantiles y otros afines. Para nadie ya es un misterio que hay en realidad un quehacer, sobre todo en las proximidades de las fiestas patrias de la primavera, donde efectivamente hemos seguido muchas veces noticias a propósito de lo que es no solo la seguridad, sino que también la instalación de juegos y funcionamiento de juegos infantiles, que obviamente generan turismo, generan desarrollo, y muchas veces los puntos turísticos del país están, digamos, dispuestos para atender sobre todo al entretenimiento infantil. Por ello es que este proyecto, que viene de la Cámara de Diputados, entiendo, viene en segundo trámite, versa sobre aquello, y yo le pediría al secretario si hay alguna relación respecto a este proyecto para que lo pongamos en discusión. Gracias, presidente. Se trata del boletín 11.330-03, proyecto que regula la instalación y el funcionamiento de los juegos infantiles inflables y otros afines.
El origen de este proyecto es una moción de los exdiputados señores Miguel Ángel Alvarado, Daniel Farcas, Roberto León, José Miguel Ortiz y Gabriel Silver, y las exdiputadas señora Loreto Carvajal, Marcela Hernando y Yasna Proboste. El objetivo es regular la instalación y el funcionamiento de juegos infantiles inflables con el propósito de establecer medidas de seguridad en su funcionamiento y uso y de protección a las personas, en especial a las menores de edad. Está en segundo trámite constitucional, el trámite reglamentario es para primer informe. Y respecto de otros antecedentes, el proyecto ingresó a tramitación en la Cámara de Diputados el 19 de julio de 2017 y al Senado el 1 de agosto de 2023. La aprobación en la Cámara de Diputados ocurrió en sesión del día 25 de julio, fue aprobado en general y particular a la vez con el voto afirmativo de 117 diputados y diputadas, ninguno en contra y 17 abstenciones. El proyecto no tiene urgencia. En cuanto a la estructura del proyecto, consta de 8 artículos y las disposiciones que se relacionan con el proyecto es fundamentalmente la Ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores. Respecto del proyecto en sí, el artículo primero se refiere a su objetivo, el segundo plantea las definiciones, que también ayuda a delimitar su campo de aplicación, y el artículo tercero es muy importante porque se refiere a la autorización municipal. Y eso es lo que marca la diferencia de este proyecto respecto de lo que existe actualmente, en el sentido que este artículo dispone que la instalación y el uso de juegos inflables infantiles en espacios públicos y privados con fines comerciales deberán ser autorizados por el municipio del territorio en el cual se emplaza. Y ahí dice que es conforme a los requisitos del artículo siguiente, que es el artículo 4. Después el artículo 5 se refiere al etiquetado de los juegos infantiles inflables, que se le exige que deberán tener un rótulo adherido a su superficie que informe en castellano, en forma clara y legible, el nombre y razón social y domicilio del fabricante o proveedor autorizado, el país de origen, instrucciones de uso, peso máximo recomendado, número de usuarios que pueden ocupar el juego y la advertencia que debe usarse bajo la vigilancia de una persona mayor de edad. Después el artículo siguiente se refiere al uso y funcionamiento, el artículo 7 de las exigencias técnicas y finalmente las infracciones y procedimientos sancionatorios. Dispone que el incumplimiento a las normas de esta ley son sancionadas de conformidad a lo que dispone la Ley sobre Protección de Derechos de los Consumidores, la Ley 19.496, y con el procedimiento propio que está de la Ley de Protección a los Derechos de los Consumidores. Eso es todo, señora Presidenta. Me parece que si bien pudiera resultar un proyecto, digamos, presentado hace mucho tiempo, yo entiendo que esto se revisó bastante bien en la Cámara de Diputados, pero creo que es importante también, a propósito de este proyecto, convocar probablemente a algún alcalde o vía Zoom a la Asociación Chilena de Municipalidades, porque ya que incorpora la posibilidad de que, y que creo que es muy importante hacerlo, y así deberá ser, la opinión de los alcaldes a propósito de las instalaciones, porque eso tiene que ver también con las facilidades y más que eso, las habilitaciones que hay a propósito de la electricidad, a propósito del perímetro de seguridad, a propósito del acceso a los vehículos y otras connotaciones. Me parece que pudiéramos revisarlo lo que resta de la sesión, no sin antes que tenemos un punto pendiente que tiene que ver con la opinión de la asesora legislativa del Ministerio a propósito de los 2 puntos anteriores, pero si le parece, los ponemos en discusión, el proyecto luego de eso. Convocamos una sesión donde podemos escuchar la opinión de la Asociación Chilena de Municipalidades y votaríamos la próxima semana en general y en particular. ¿Les parece? Senador Osandón. Mire, a ver, a mí me gustaría saber, no sé qué institución nos puede decir cuál es el número de accidentes, porque si estamos legislando esto debe ser, porque hay muchos accidentes de esto, debe ser muy peligroso esto. Segundo, creo que es absolutamente inaplicable con el tema de los municipios y yo creo que este proyecto lo que va a hacer es beneficiar a los grandes.
Por ejemplo, aquí uno de los artículos dice que solamente en sectores privados va a poder poner, estar a cargo un operador autorizado. Yo conozco que el 99% de los que trabajan en esto son pymes y no hay autorizados, o sea, los vamos a dejar a todos afuera. Eso va a ser clarito. El 99% son pymes que tienen su juego, y creo que, como en toda acción pública, hay ¿cómo se llama? Hay accidentes. Hoy día, para que ustedes sepan, por ejemplo, para las fiestas patrias, etcétera, cuando se instalan estos juegos, sí necesitan autorización municipal. Eso es redundancia absoluta. Porque nadie puede hoy día en Chile instalar un juego inflable en un espacio, un bien hacia uso público, si no tiene autorización del municipio. Y lógicamente que el municipio tiene que aplicar la normativa que tengan ellos en su ordenanza para las medidas de seguridad. Pero ponerlo como ley, lo que va a hacer es que cualquiera persona que tiene una pyme que arrienda esto para cumpleaños dentro de una casa, va a tener que ser como dice aquí, un operador autorizado. Eso es un absurdo, perdón, pero por eso que sería súper importante que en la fundamentación de esto, no sé qué institución nos diga si realmente es algo que tenga un número de accidentes tan grave como para poder hacer una legislación. Porque como ya en los espacios públicos y privados comerciales, esto es re importante, los privados comerciales, por ejemplo, imagínense que Fantasilandia o cualquiera de estos sectores que son privados instalen juegos, necesitan permiso municipal. Si no, no podrían. O sea, eso ya está en la ley. Entonces, no sé cuál es la institución que podríamos ver con la Secretaría que nos pueda decir el número de accidentes y si es tan grave como para legislar esto, porque yo creo que no es así. Yo creo que el número de accidentes no es algo importante, pero yo lo que pido es que veamos y analicemos cómo vamos a dejar afuera al 90% de este comercio, que son todos pymes, y que lo hacen. El 90% de esto es arriendo a cumpleaños en casas particulares. Gracias. Bueno, yo creo que este proyecto, y aquí estoy hablando además como autora, porque nos tocó revisar no solo el tema de la seguridad, que por cierto, a mi juicio, está absolutamente desregulado el tema de la instalación de juegos de entretenimiento en espacios abiertos al público, porque cuando uno habla de una vivienda particular son espacios privados y evidentemente ahí no se requiere autorización municipal ni nada que se le parezca, porque obviamente como está bien asentada en nuestra Constitución, a juicio de algunos exageradamente asentada el derecho a propiedad, inviolable, entonces al final del día creo que hay una distinción de principios que hay que hacer. Se refiere a entretenimientos de acceso al público. Y justamente cuando han habido accidentes, lo que reclaman muchas veces los alcaldes es que no pasan, cuando se trata de terrenos privados, no pasan por autorización municipal de los municipios, salvo que sean, estén emplazados en lugares, obviamente, de propiedad del municipio o en terrenos que sean municipales, más no en propiedades privadas, dado que lo que hace el municipio ahí ocurre más o menos lo mismo con los circos. Lo que hacen ahí es que el municipio autoriza, por ejemplo, si es que se van a conectar al alumbrado, no sé, o alguna potencia de agua o potencia de iluminación que sea de carácter público, pero respecto a los territorios, los terrenos no tienen ni supervigilancia, ni tienen ninguna potestad, porque muchas veces no son requeridos por la autorización. Si ustedes se recuerdan, y esto pasa siempre en septiembre o en el verano, cuando han ocurrido accidentes, que a mi juicio creo que el accidente, incluso accidentes fatales, de juegos mecánicos donde se han caído niños y donde han habido muertes, donde han habido electrocutados, porque eso parte de la historia de la ley, nosotros nos tocó ver aquello, en donde dicen los mecanismos de seguridad nadie los supervigila, justamente porque están emplazados en territorios privados. Entonces creo que es, a juicio nuestro, de los autores, creo también representar al resto, vamos a pedir a algunos de los autores que vengan también a presentar proyectos que estén actuales o que hayan estado, porque a mi juicio, vuelvo a insistir, el accidente con resultado de muerte de uno o varias personas, un accidente con características graves, creo que merece la atención y no nos podemos, digamos, seguir de cierta manera mirando para el techo cuando esto ocurre. Y lamentablemente siempre se nos dice, tiene que ocurrir un accidente, tiene que haber una muerte para que ustedes legislen. Aquí han pasado 6 años y yo les puedo dar fe y podemos pedir las estadísticas.
más de una, lamentablemente, y particularmente a menores que han sufrido justamente por la mala, ¿cómo se llama? No solo habilitación, a veces, insisto, electrocutaciones, también por accidentes, por dada la mala mantención, etcétera. Entonces creo que esto justamente es sumamente justificado. A mí me parece que es de toda lógica proponer iniciativas legislativas que vayan en ese sentido y, por supuesto, como ya he señalado, vamos a tener la posibilidad de discutirlo, invitar a algunos actores para justamente todas esas aprehensiones que se tienen las podamos resolver y podamos votarlas si así lo conviene. La próxima, y en materia de discusión. Quiero en la solicitud. CERNAC. Por su intermedio, Presidenta, a mí me gustaría que cuando inviten a algún alcalde no solo venga a dar la opinión del proyecto, sino que por favor nos demuestre la capacidad técnica que tiene su municipio para hacer esta fiscalización, porque no la tienen. No hay ningún municipio en Chile que tenga ningún técnico que sea capaz de fiscalizar esto, por lo tanto le vamos a dar una atribución a alguien que no la tiene. Y lo que vamos a hacer es entorpecer un tema. Entonces, lo que yo pido es que sepamos cuántos accidentes, si esto realmente es una cuestión que produce tantos accidentes que tiene que ser regularizado, y segundo, que a quiénes les vamos a dar esta capacidad de fiscalización, qué capacidad técnica tienen, qué planta tienen, qué departamento tienen para ser capaz de fiscalizar esto. Porque en el 99% de los juegos infantiles que se ponen en sectores públicos son con generadores eléctricos. No son con instalación, pero está bien que exista, que sí estoy de acuerdo, pero una cosa es regular cuando hay una feria, por ejemplo, pública, ¿sí? Pero otra cosa es darle categoría de operadores a los que funcionan en esto para arrendar esto en las casas particulares. Perdóneme, pero yo difiero y creo que la propiedad privada en mi casa es inviolable y no tiene por qué el Estado meterse, digamos, en lo que yo hago en el cumpleaños de mi hijo o de mi nieto. Porque en el fondo aquí se está dando una atribución, como lo dijo usted, de la propiedad privada que no corresponde. En el tema público ya creo que está reglamentado, pero el gran problema que tenemos y que existe es que los municipios no tienen los técnicos especialistas para hacer esa fiscalización. Entonces, si ellos van a venir a decir que están de acuerdo, que por favor demuestren que tienen las plantas y los técnicos especialistas para fiscalizar esto, porque si no vamos a poner normativas solo para entorpecer unas pymes que yo diría que han avanzado mucho. Hoy día ahí está lleno de pymes que el gran mercado de esto son los cumpleaños en las casas, el gran mercado. Y con este proyecto de ley podemos eliminar todo eso, porque el que tiene un juego no va a ser considerado un operador. Y muchos tienen el juego, que lo instalan, lo cuidan, vuelven ese su peguita, ya sea el fin de semana, lo que sea. Entonces, tengamos cuidado con eso. Por eso que es importante que cuando venga el alcalde que venga, demuestre técnicamente que tiene la capacidad para fiscalizar lo que él dice que va a fiscalizar. Gracias. Bueno, justamente el objetivo de la discusión de los proyectos y por qué se abre un espacio para que vengan justamente los que podamos nosotros pensar tienen... ¿cierto? Y tuviesen la competencia para ser parte de lo que es la normativa, la fiscalización o la habilitación, es que invitamos a los personeros. Si usted también y cualquiera de los senadores puede proponer, estamos súper abiertos a hacerlo. Yo creo que la mejor forma de legislar es haciéndonos cargo de los temas y no anteponiéndonos a las imposibilidades, porque si hablamos de fiscalización, creo que no hay ninguna institución, y eso lo hemos visto todos los días, que sea capaz de visualizar todos los aspectos, ni de menos frenar todas aquellas, a lo mejor, consecuencias negativas que pueden derivar de aquello. Pero a mi juicio, lo que no podemos hacer es dejar esto en campo de nadie y al final tirarse, con lo que dice en buen chileno, la pelota unos con otros y nadie responsabilizarse. Creo que está bien y ese es el objetivo, creo yo, de este proyecto y muchos, de poder discutir, escuchar y luego cada uno, por supuesto, en su mérito, podrá dar su opinión. Hay un tema que nos preocupa y que pasa mucho en Chile, que estamos cada día haciendo leyes, normativas y todo, pero nadie las cumple, porque como nadie las fiscaliza. Entonces, al final, esta cuestión se transforma en el desorden más grande. Entonces, tratemos de... Por eso yo quiero darle la bajada práctica. Claro, todo lo que podamos hacer para evitar accidentes está impecable. Si yo le compro eso. ¿Ah? Y si hay, no sé, una feria del 18 de septiembre, no puede ser que cualquiera sienta, porque hay cierta lógica. Pero cuando el Estado quiere regular todo y meterse en todo, y al final no lo hace, pasa lo que está pasando en mil discusiones que tenemos, que estamos llenos de restricciones, llenos de fiscalizaciones, pero como no lo fiscaliza nadie, al final no pasa nada. Entonces no pasa nada y al final
es peor todavía porque hay un incentivo a no cumplir. Entonces, la idea es que vayamos poniendo estas normativas y que tengamos la capacidad de fiscalizar para que eso se cumpla. Es como, yo sé que me van a matar con esto, pero les dio por bajar la velocidad de 60 a 50, ni los carabineros cumplen la velocidad de 50. Nadie. Pónganse afuera, ¿no? Nada. Entonces, al final todos, esta cuestión se genera porque nadie cumple. Como no pasa nada, nadie cumple nada. Entonces, que ojalá esto busque, a mi juicio, una regulación en el espacio público, en la feria y todo, pero que también nos ayude a incentivar las pymes. Gracias. Bueno, estamos discutiendo ese proyecto y, como decimos, la casuística para todo. Lo que no podemos hacer es negarnos a legislar respecto a un tema del cual hoy día no está regulado. Ese es nuestro objetivo como legisladores. Respecto a este tema, no sé si hay más observaciones. Senador Durana, no, bien. Vamos a invitar, ya tenemos a la vista, sí, para la próxima semana, entonces, los Juegos Infantiles, CERNAC, y luego vamos a agregar otros invitados. Tenemos el IST, me pusieron aquí, o la... Puede ser, sí. Pero pídanle la invitación los datos, por favor. Si no quieren hablar. ¿Quién? No tienen que hablar. Bueno, incluso a los que pudieran ser empresarios, microempresarios de estos, también vamos a buscar. Pero la idea es poder votarlo en general, en particular la otra semana. Muy bien. Virginia, le habíamos dado un espacio de tiempo. Saludamos al senador Sandoval, que viene por el punto 3 de la tabla. Pero vamos a escuchar a nuestra asesora legislativa del Ministerio. Muchas gracias, senadora. Virginia Rivas Sánchez. Rivas Sánchez, no de nadie. ¿Cómo lo podemos hacer, senadora, para que tenga la palabra el senador Sandoval? Yo preferiría que antes de eso, ¿sí?, que el tercer punto, que usted se refiere a las dos preguntas que hicimos al inicio. Ya, las quedamos stand-by a propósito de la votación del proyecto anterior. Perfecto. Respecto del primer punto que usted me había preguntado, en relación con la asistencia del vicepresidente ejecutivo de Corfo a la comisión, es relevante señalar que la invitación llegó ayer en la mañana y, bueno, primero que nada que en este momento el vicepresidente ejecutivo de Corfo se encuentra fuera de Chile y, considerando que la invitación llegó ayer en la tarde, entonces no fue posible organizar, esto me lo informan desde Corfo, no fue posible organizar que viniera otra autoridad de la institución para poder exponer, pero que, entiendo, se enviaron las excusas pertinentes y se solicitó reagendar para la próxima sesión de la comisión, que, si no me equivoco, sería el martes 22. Así que atendemos el punto, excusamos la no participación del presidente, del vicepresidente Corfo, pero le solicitamos tener en consideración estos dos antecedentes que le señalaba. Virginia, un punto, perdón la interrupción, Virginia, pero yo creo que cuando se trata de dar cuenta de la gestión, sobre todo de la gestión con recursos públicos, veo bien complejo que una entidad tan importante como Corfo no tenga a la vista datos actualizados, no tenga una información que pueda hacer ver, incluso por Zoom, porque aquí necesariamente puede estar 5 o 10 minutos respecto a la ejecución presupuestaria cuando vamos en agosto del mes en curso, a puertas de la discusión del presupuesto 2024. Entonces, independiente que la invitación ya 24 horas, me parece que no contribuye a la agilidad ni al buen seguimiento de la gestión cuando no hay una sola persona que pueda dar cuenta al menos de en qué va la ejecución en porcentaje y a lo mejor no disponible para atender todas las consultas que quisiéramos, pero transmita usted de parte de esta comisión, particularmente la presidenta, que a mi juicio es bien impresentable que no contemos con nadie de Corfo respecto a este tema. Gracias, Virginia. Respecto del segundo punto Respecto del segundo punto que usted, senadora, me había preguntado en relación con la tramitación del proyecto de ley de mejora del pago a 30 días, efectivamente los senadores de esta comisión solicitaron que se incorporaran las municipalidades en el pago centralizado del Estado que realiza DIPRES.
En ese sentido, se ha estado en estos últimos días, en esta última semana, realizando un trabajo con DIPRES y, tal como se adelantó, efectivamente existe una imposibilidad técnica de realizar la incorporación de las municipalidades al pago centralizado de DIPRES, por lo que hemos estado trabajando en otras medidas alternativas que permitan, que permitan mejorar los tiempos de pago de las municipalidades. En ese respecto, yo muy humildemente preferiría que fuera el ministro de Economía quien pudiese referirse a las medidas que hemos estado trabajando para comunicárselas a los senadores, y desde ya, por supuesto, disponibles para venir a la próxima sesión de la comisión a dar cuenta de ello. Sí, antes de eso, yo les quiero anticipar que vamos a convocar entonces para la próxima sesión, como primer punto, la discusión de este proyecto, que vamos a tenerlo, pero además, dos cuestiones importantes. Yo creo que es sumamente relevante para nosotros tener la presencia del ministro de Economía y del presidente de Corfo. Si no concurrieran ninguno de los dos, vamos a mirar y, bueno, ver la posibilidad incluso de la suspensión de la comisión, pues yo creo que estamos en tiempo en que se requiere el esfuerzo conjunto de todos para avanzar, y creo que ha pasado un tiempo prudente. Nosotros tuvimos a bien dejar stand-by el proyecto pero ya vamos a encontrarnos luego el 23 de agosto, entiendo, es decir, va a pasar un tiempo suficiente. Entonces, para que lo tengan a la vista con tiempo, 22. El día de 22 de poder estar, y si no, que nos avisen, porque derechamente entonces vamos a suspender la comisión. Quería darle la palabra al senador Sandoval, cortito, a propósito. Sí, porque Otra vez, terminemos esta cortita. por eso pregunto, respecto a este tema. Quiero dar un comentario. Ya, muy bien. Por su internet. Senador. Mire, o sea, lo primero es que tenemos que acordar si le damos la palabra a alguna visita. Eso es lo primero. Segundo, el Ministerio de Economía dice que los municipios tienen un problema técnico. Eso no es así. Ojalá yo le pediría que nos demuestren cuál es el problema técnico que tienen. Lo que pasa es que no pagan. Y no pagan porque, claro, funcionan con un presupuesto y alargan pero al final le exigimos a los privados pagar a 30 días para respetar a todas las personas, pero los municipios no, que son lejos los más abusadores en esto. Entonces, y se lo digo porque le puedo demostrar cómo funcionan con un presupuesto, con una caja distinta, y no existe, y eso le pediría que Economía nos demuestre, cuál es el problema técnico que no pueden pagar en 30 días. Bueno. Los municipios sí pueden pagar en 30 días, otras que no quieran. Otra cosa es que los puede hacer es un problema de que van a tener que disminuir sus compras anticipadas, porque es súper fácil. ¿Qué es lo que están haciendo hoy día los municipios? Están trabajando con la plata de los proveedores. Y le quiero decir que sería súper bueno si el Ministerio de Economía nos puede informar, el número de contratistas o proveedores de los municipios que están metidos en factoring. El 80% está en factoring. Eso quiere decir que parte de su utilidad se va en intereses porque no les pagan a tiempo. Entonces, si le exigimos a los privados que paguen a 30 días, los municipios tienen que pagar. Insisto, que nos demuestren esa palabra. Aquí hay un problema técnico. No existe ningún problema técnico. Gracias. Bueno, esto ha sido discusión. Justamente hicimos el punto respecto a la incorporación de las municipalidades e instituciones públicas. Y bueno, de la misma manera, como acá se ha mencionado la DIPRES, también vamos a invitar a la directora de presupuesto a fin de que nos dé cuenta cuáles son esas imposibilidades y si hay alguna propuesta en relación a eso que se pueda avanzar. Bueno, terminó entonces el punto. Senador Durana. No, yo lo que le quiero pedir, Presidenta, es que obviamente que estamos estancados por el tema municipal, y la verdad es que tampoco considero justo que por tratar de encontrar una solución con el tema municipio finalmente perjudiquemos a la otra inmensa cantidad de emprendedores, personas y servicios que necesitan la modernización de esta ley. Entonces yo también quisiera pedir de que separemos proyectos, que el Ministerio, que el Gobierno presente,
que el gobierno presente un proyecto exclusivo para trabajar el tema municipio y saquemos el otro proyecto adelante, porque si no nos vamos a demorar una eternidad. Entonces separemos, pero que nos presenten el proyecto municipio. Es decir, cuando esté efectivamente presentado un proyecto en que solamente vamos a atender y vamos a regular la situación de los municipios para llegar al óptimo de un pago a 30 días, pero mientras tanto saquemos también, porque si no, ya pasó un año y va a pasar este segundo año si es que finalmente creo que no nos vamos a poner de acuerdo tan rápido. Gracias, presidente. Yo agradezco las palabras del senador Durana, porque efectivamente nosotros nos dimos un tiempo prudente para escuchar propuestas, y una de ellas pudo haber sido una propuesta. Entonces, a la fecha ha pasado más de un mes y no tenemos ninguna, opinión respecto de esto, ni para el avance, ni para la modalidad distinta, Entonces creo que en eso, insisto, es sumamente relevante tener una respuesta el día 22 de agosto a propósito de este proyecto. Bien, finalizamos entonces con el punto 2, sumado a la intervención de la asesora legislativa a propósito de las preguntas iniciales, y avanzamos entonces en el tercer proyecto de ley, que está en su primer trámite constitucional, que se inició por moción de los honorables senadores Sandoval, Aravena, Durana, Osandón y Saavedra, que modifica la ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores en materia de acreditación de la identidad en los casos que indica, de acuerdo al boletín 16.136-03. No sé si tenemos relación, señor secretario, en este proyecto, o si de inmediato le damos la palabra. Muy bien, le damos entonces la palabra al senador Sandoval. Sí, muchas gracias, presidente. Efectivamente, es vinculante, no solamente con los adultos mayores, pero es vinculante. Si me permite, dos comentarios, presidente, respecto a lo que se está tratando recién. El tema de los municipios, a propósito, hay una gran cantidad de municipios que dependen de manera esencial del Fondo Común Municipal. Y el Fondo Común Municipal recién, las primeras cuotas relevantes se pagan en el mes de abril con el pago de los permisos de circulación que vencen en el mes de marzo. Entonces, los municipios pequeñitos, que dependen mucho del Fondo Común, y hay muchos que dependen del 70-80%, enero, febrero, marzo, abril, es una gran complejidad de caja que tienen casi la mayoría de estos municipios. Y lo segundo, a propósito de deudores, en mi región, si hay algún deudor público relevante, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones con el pago de subsidios de transporte. Tengo deudas pendientes con proveedores de servicios que hacen traslado de pasajeros dentro de mi región, no de un mes, sino que de 5 y de 6 meses, a ese nivel, ¿ya? Pero bueno, presidenta, yo le agradezco enormemente la oportunidad que nos da de tratar este proyecto. Es un proyecto muy sencillo, es un proyecto que modifica básicamente la Ley de Protección de Derechos del Consumidor y que guarda relación con un principio esencial en el mundo financiero, que es de la inclusión financiera, y que debe asegurar ¿verdad?, que todas las personas tienen que tener acceso al sistema sin más limitaciones que las normas que hoy día existen, particularmente en el tema de la identificación y específicamente, obviamente, el documento básico esencial para todos los efectos no es ni la huella, no es ninguna otra instancia, sino que es básicamente la cédula de identidad, si se quiere reconocer este tema. La situación radica en que muchos establecimientos uno va y le piden el poner el dedo, uno va a los temas de salud y le piden poner el dedo. Y muchas personas, hay un estudio ahí que está en el informe aquí entregado, ¿verdad?, de la Universidad de San Sebastián, donde dice que el 48% de los adultos mayores pierden su dactilograma. ¿Ah? Ya ni temilla. Sí, incluso más, hay delincuentes que se lo hacen perder a propósito, ¿ah?, para efectos de sus delitos. ¿Ya? Bueno, esto está pensado obviamente para aquellas personas que viven este drama y que muchas veces le obligan a esta exigencia. Es como la exigencia que muchas entidades financieras hoy día, que si usted no paga con tarjeta de crédito o si no paga con sistema electrónico, no le aceptan otro tipo de pago. Se ha fijado que hasta el efectivo hoy día se está transformando y muchos adultos mayores usan estos mecanismos como materia de seguridad, tranquilidad, en fin, a pesar de todos los riesgos. Por lo tanto, lo que hace este proyecto, basado en estos antecedentes, un tema diagnóstico que hace la Universidad de San Sebastián, que el 48% no presenta huellas, la idea es básicamente permitir que solamente en el caso en el marco de esta ley de protección de derechos del consumidor,
que en ningún caso al consumidor se le impedirá el pago por un bien o servicio, celebrar contratos de entidad financiera o de cualquier índole en caso de un determinado dispositivo tecnológico que no arroje su identificación, como el caso de la huella que se está transformando, y lo más probable en un futuro va a venir el tema del ojo, ¿ya? Entonces, lo que se busca con esto es que cuando esto pase, basta para la persona la sola presentación y exhibición del correspondiente cédula de identidad, que es el documento esencial madre para este tema. Es un proyecto así de sencillo, artículo único, que busca básicamente ese objetivo, asegurar la inclusión financiera, ¿verdad?, de todas las personas, más allá de los problemas que puedan tener con el mecanismo de identificación. Y corrige básica y esencialmente, precisamente, la ley de protección de derechos del consumidor. Ese es el tema de fondo de la ley. Bien, ofrecemos la palabra entonces en relación a este proyecto. Senador Osandón. No, muy corto. Nosotros estudiamos este proyecto, le consultamos a harta gente y la verdad es que hay muchas personas que reclaman, digamos, de que a veces, por ejemplo, en salud no se les da el servicio, identificándose todo como corresponde y les falla el tema de la huella y no acceden al servicio. Entonces yo creo que este es un proyecto simple, pero es muy importante y nosotros estamos dispuestos a apoyarlo y ojalá lo pudiéramos votar lo antes posible. ¿La palabra, senador? Claro. Ustedes, los cuatro, no sé por qué quedaste tú afuera. ¿Tú eres emocional? ¿No? Sí, no estaba. Yo lo encuentro de los ojos, no. Ofrezco la palabra en relación a este tema, senador Saavedra. A cierta edad perdemos la huella. ¿Y hablar usted? No, habla. Vos la perdiste, Es que los emocionantes eran todos mayores de 60. Ah, buena salida, buena salida. Y está bien porque lo... La que puede. Sí, Salida política, es una salida política. sí. Como incumbentes tenemos que salir del tema. Pero ¿sabes qué? Eso habla bien de habla bien de los legisladores, por lo tanto que son coherentes en su comportamiento como parlamentarios respecto a las necesidades que tienen los seres humanos en un país como el nuestro, en que la mayor cantidad de la población es adulto mayor y por lo tanto tienen serias dificultades para la tramitación de sus diferentes opciones que se hacen en los cajeros automáticos, hasta para entrar a los edificios. Hoy día se pide la huella y a veces eso no resulta. Entonces hay coherencia entre los legisladores, la moción y las necesidades que tiene la población. Tanto no es un proyecto complejo, creo que debiéramos acelerar el proceso para tener lo antes posible esto hecho ley de la República. Gracias, senador Saavedra. Senador Durana. Creo que este es un proyecto que requiere urgencia y le pediría, con el acuerdo de la comisión, si estaríamos dispuestos o disponibles a poder votarlo. Miren, yo creo que es importante, dado que esto afecta también y particularmente una obligación a la ley de los consumidores. A mí me gustaría saber el universo que raya esto. Segundo, tiene que ver también con las facilidades que dan las entidades para que esto opere. Porque podemos tener una super legislación, pero si no tenemos el acuerdo, si no tenemos el compromiso, sobre todo entidades privadas, que son las que exigen en general la huella. O sea, uno va al consultorio y no pone la huella. En realidad lo pone cuando va a comprar un bono, cuando va a una clínica o en otras cosas, digamos. Entonces creo que es súper importante abordarlo para que quede bien hecho y que sea práctico. A mí me encantaría escuchar, probablemente darnos este tiempo y votarlo la próxima semana. Primero, los antecedentes que tenemos, cuál es el universo que aborda, porque no es lo mismo un adulto mayor que cualquier persona que no tiene huella. Esas personas igual van a quedar fuera, digamos. ¿Qué pasa con la banca también cuando hay que cambiar algo? Yo concuerdo totalmente con el motivo y el objetivo del proyecto, pero creo que la dimensión es mucho mayor una huella digital. O sea, uno mismo cuando dice no hay sistema, que esto, que no me agarra, que la tarjeta, que por ejemplo el tema del no pago con otro mecanismo de que no sea la transferencia bancaria, o sea, no la tarjeta. Entonces creo que eso es muy complejo. A lo mejor
importante darnos un poquito de tiempo para escuchar a los consumidores, para escuchar también a la entidad, a lo mejor en este caso, de salud, a las cajas, no sé si ellos están también con este sistema, pero las ISAPRE, tal vez, miren, no darnos un tiempo excesivo, sino por lo menos la opinión, si están disponibles y si efectivamente podemos, una vez avanzando este proyecto, tengan el compromiso de no exigir este mecanismo y solo que les baste el carnet de identidad. Exactamente, y dejar abierta la discusión y abrir también este tema respecto a las complejidades de los adultos mayores para acceder a los servicios con la cantidad de tecnología que hoy día está a disposición y que no tendrían por qué entenderla ni saberla. Entonces creo que es importante tomar una pausa que no es menor, probablemente va a ser en la próxima sesión, pero abordarlo también, como bien decía antes el senador Osandón, también con las cifras, el universo, el propósito y también el compromiso de las entidades privadas. Y por supuesto el CERNAC. Bien, yo le quiero pedir a la asesora que no... Respecto a este proyecto, senadora, complementando lo que usted decía, creo que sería importante escuchar al Servicio Nacional del Adulto Mayor, que no sé si, perdón, no escuché, pero no sé si estaba entre los invitados que se estaba proponiendo, y definitivamente al CERNAC, que entiendo que sí está ahí contemplado, considerando que es un proyecto que modifica la ley de protección a los consumidores. Entonces sería importante escuchar, creo yo, a esas dos instituciones. En particular respecto a quienes utilizan huella para sus servicios, bueno, podría ser la asociación de ISAPRES o eventualmente FONASA. Entiendo que, o al menos de la lectura, la idea matriz del proyecto, se ve que esta es una situación, o al menos que el proyecto nace por la situación de compra de productos de salud. De salud. Sí. O sea, mira, básicamente está en el hecho de que si una persona se ve impedida por la consecuencia del mecanismo que le están exigiendo de poder pagar, ¿ya? Esto no inhibe, ni prohíbe, ni limita ninguna cosa. Lo único que tiene que hacer la entidad, su cédula de identidad, y con eso salva la exigencia. O sea, que le falla el dedo, que le sirve el carnet. No. Es el significado perfecto, de fondo de si tema. O sea, no entendemos prohíbe, ni inhibe, no, seguro, ni que use cualquier otro instrumento tecnológico tampoco. Pero si falla ese sistema para esa identificación, para esa persona, que normalmente son mayores de edad, muestra su cédula de identidad y se acabó el problema. Esa es la verdad cosa. Claro, es que justamente en esa dimensión hay que tener precisión, porque cuando uno dice, cuando uno va y la huella no funciona, en general el carnet debiera ser el habilitante, ¿cierto? Y en general el criterio, por lo menos lo que uno le ha tocado ver, es que ya marcan 2 o 3 veces y al final ya igual, no sé, con el carnet sirve, digamos. Pero no sé la dimensión del adulto mayor que ocurre y si es solo en ese caso. Por eso es importante lo que dice también la asesora, escuchar al Senama. ¿En qué otros aspectos que nosotros pudiéramos incluso incluir incluir en el proyecto, podemos abrir esa dimensión? No. Viene escribiendo el carnet, sino que la persona mayor de edad es sometida a un interrogatorio por parte del cajero o del servidor que está llamado a servirlo. Y en el fondo también juega con su memoria. Y estamos hablando de personas mayores de 80 años. Sí, Y no todos van a pagar, algunos que van a cobrar, y es peor todavía. Por ejemplo, ahí hay una distinción súper clara que hacer. Por ejemplo, para los efectos de pago. O sea, debiera ser suficiente de todas maneras el carnet. Ahora, a mí me llamó la atención, y ya que está el senador Sandoval, que ha sido súper... Sí, pues me dicen, todavía concejal, imagínense. Está bien, uno ha pasado por todo este camino largo que al final del día sirve mucho cuando uno tiene que... Por eso defendí algunos municipios, a diferencia de mi colega que también fue alcalde. Pero claro, se olvidó, dice usted. Claro. Bueno, a lo que iba. Me pasó algo súper, y por eso le hago el relato especialmente al senador Sandoval, que bueno, es no solo precursor, sino un gran luchador de los temas de los adultos mayores, que en una notería me comentaban que están entrevistando a los adultos mayores para preguntarle el nivel de conciencia. Entonces, esa no es una atribución, a mi juicio, de los notarios. Cuando hay una indicación de falta, ¿cierto?, en este caso, o alguien que está decretado por o que está
interdicto, para decirlo derechamente, debe haber una resolución judicial. No es el notario el que debe entrevistarlos antes, si es que o no tiene. Entonces me parece que se está entrando en un campo excesivo. No quiero usar una mala palabra, pero de pronto de menoscabar las competencias y, por supuesto, las realidades que pasado cierta las personas siguen manteniendo, no necesariamente no la tienen. Entonces, prejuiciar respecto de poner en duda su capacidad mental me parece que es bien complejo. Entonces, yo creo que ahí, por cierto que me parece interesante, incluso, vuelvo a reiterar, a propósito de este proyecto, abrir esa dimensión de cuánto nosotros nos sentimos a veces, en general como sociedad, dueños de generar competencias o no, habilidades o no respecto de la edad. Y eso a mí me parece que incluso atenta contra los derechos humanos. Entonces creo que ahí es importante el tema que sin duda vamos a tratar también en algún minuto. Bien, entonces ¿les parece que vamos en eso para la próxima sesión? Vamos a votar en general y en particular el proyecto de la habilitación para adultos mayores, el tema de los juegos infantiles. Tenemos la presencia del ministro a propósito de las recomendaciones por el pago de 30 días. Ojalá se recoja lo que ha dicho el senador Durana. Si no es esa posibilidad, necesitamos avanzar, que haya otro proyecto, pero ojalá tenga fecha y venga ya un poquito delineado para poder tener la expectativa también a quienes nos siguen, porque las instituciones públicas no pueden estar ajenas a cumplir con los compromisos, porque cuando se trata de activar la economía, las pymes, las grandes, las medianas o las que sean, también hacen contratos con el Estado y son recursos que están ahí y que requieren también de un pago en tiempo oportuno. Eso. Y obviamente para cerrar, el tema de Corfo, que esperamos esté presente y nos dé un informe detallado, ojalá, de qué pasa con la ejecución presupuestaria, sobre todo en regiones también. Eso. Fuera de broma, porque como esto queda grabado no vaya malinterpretarse. Yo no estoy en contra de los municipios grandes o chicos. Lo que estoy en contra es que cuando un municipio maneja su tema financiero, no puede financiar su ejecución con la plata de otros, por pobre que sea. Y por muy pobre que sea, uno tiene que planificar. Por ejemplo, nosotros, yo fui alcalde de Pirque con alguna chiquitita, planificábamos y dejábamos las platas entre noviembre y diciembre para poder pagar, por ejemplo, los sueldos, etcétera, y las cuentas básicas hasta fin. Porque lo que está pasando hoy día, que es lo que me preocupa, y que los más abusadores son los grandes, son que funcionan, como no tienen esta herramienta, compras sobre la base de un presupuesto. Bien. Pero sí, ojo, lo entendimos así, senador, no se pero preocupe. no es en contra de los municipios. Lo importante es que no puede ser que los proveedores estén todos factorizados para poder financiar un municipio. Eso no corresponde. Bueno, la realidad para muchos, yo vengo de un municipio de Cabrero, que eran 20.000 habitantes, era concejala, imagínense cómo era. Entonces, al final del día también tiene que ver con la liquidez y con la capacidad efectiva que tienen de contar con recursos. Llegue a un acuerdo con su proveedor a los días que usted pueda pagar. No le he dado la palabra, senador, entonces estaba terminar, y es por esa razón que es necesario abarcar las dimensiones y serán aquí las propuestas que ojalá traiga el Ejecutivo en esa materia que podamos delimitar. Sí, pues, ya. Perfecto, para senador Sandoval. Con eso terminamos. Sí. Presidenta, muchas gracias. Presidenta, muchas gracias. A propósito de este tema, hay otro proyecto pensando súper del ámbito desde la comunidad, desde la gente. Los bancos, cuando uno tiene, o sea, a raíz de estas situaciones de operatividad, presentamos, y es ley de la República, dicho sea de paso, que cuando una persona tiene saldos positivos en las cuentas corrientes, el banco automáticamente debe cargarle la línea sobre giro. ¿Qué es lo que hacían los bancos? La persona tenía saldos positivos y mantenía sobregiro y todos los días le cargaban los intereses por los sobregiros. Esa ley permitió, ¿qué cosa? De que el abono sea automático de la banca al sobregiro. Presentamos otro proyecto, Presidenta, que está aquí también en esta comisión y que apunta a qué? A que así como los bancos son tan ágiles para cobrar esos intereses, ¿verdad? Cuando la gente tiene deudas, para que digo cuando hablamos de tarjeta de crédito, los bancos, y así dice ese proyecto, deben también pagar los respectivos intereses cuando las personas tienen saldos a favor en las cuentas corrientes. Dicho sea de paso, no una novedad, ¿ya? Y ya hay varios bancos en la plaza que lo hacen a título de como oferta comercial, ¿ya? Security, Consorcio, Santander, sí, por no mencionar algunos, pero hay como 3 o 4 bancos que hacen este pago. Y debe ser una práctica universal. Si yo tengo saldo de interés, si tengo saldo positivo en la cuenta corriente, bueno, así como
puede retribuirse en gasto, puede retribuirse también esos intereses, para que lo puedan ver en algún minuto. Muy bien, senador, le agradecemos, porque creo que el senador Durano ya lo había puesto, pero vamos a revisar, tenemos puntos y tenemos harta actividad. Si ojalá los senadores tuvieran tiempo, podríamos hacer 2 sesiones semanales, avanzaríamos mucho. Ven, eso ocurre. Bueno, sin más, por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta. Y la comisión, antes que se vayan, la sesión para la comisión mixta va a ser mañana de 15 a 16 horas, de 3 a 4, un ratito. Hay bastante acuerdo, así que vamos a votar, yo creo, y listo. Sí. Bueno, por haberse cumplido el objetivo de la sesión, se levanta.